A lo largo de la historia, México se ha enfrentado a una serie de intervenciones bélicas y expansionistas por una serie de países extranjeros. En esta ocasión te platico una de estas famosas intervenciones con la llamada Guerra de Estados Unidos y México. Y aunque México luchó valientemente por defender su patria, el país se encontraba en una situación sumamente complicada, ya que no tenía mucho que venían saliendo de otra intervención, la de los españoles. Entonces, esta situación la supo aprovechar muy bien el país vecino Estados Unidos y con esto lograron quitarle a México aproximadamente el 55% de su territorio, como los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas y partes de Colorado, Kansas y Oklahoma. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Me presento, mi nombre es Ellen y estoy muy contenta de que me acompañes en un nuevo capítulo de la historia. En esta ocasión hablaremos de la guerra de Estados Unidos y México, que como bien sabes es algo que cala muy hondo si eres mexicano, y más cuando conoces los detalles de este evento tan ventajoso y vil. De hecho, creo que este tema le queda muy bien la frase: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que ya sabes, pon mucha atención a este capítulo para que no se repita y no olvides tampoco suscribirte y regalarme un me gusta. También tengo otras redes sociales como TikTok e Instagram por si quieres seguirme. Y pues nada, comencemos. Al terminar la independencia de México, el país mantuvo en gran medida los acuerdos que España había tenido con los Estados Unidos. En estos tratos se encontraba la cuestión de la inmigración estadounidense en suelo mexicano, ya que durante la época colonial un gran número de pioneros estadounidenses se habían establecido principalmente en los territorios de Texas y la Alta California, donde estos inmigrantes consiguieron crear una comunidad bastante fuerte, especialmente en Texas. Y aunque México o las autoridades mexicanas de este tiempo lo toleraban por sus relaciones con Estados Unidos, no significaba que les pareciera. Obviamente a los inmigrantes estadounidenses que se habían establecido en territorio de Texas se les pedía, por supuesto, acatar las leyes mexicanas. Y aquí surge el primer problema con esta comunidad de inmigrantes, ya que México no permitía la esclavitud, la cual se había abolido en México en 1829, y esto acentuó un duro golpe económico para los estadounidenses inmigrantes que estaban en Texas y que basaban sus actividades en la mano de obra esclava y que por tanto perderían la mayor parte de su fuerza de trabajo. En la década de 1820 e inicios de 1830, México se había convertido en un lugar de conspiraciones y de inestabilidad política. En estos años se hizo con el poder el general Antonio López de Santana, quien se rebeló contra el gobierno electo en las urnas. En este golpe de estado logró imponer su voluntad y colocar al presidente Vicente Guerrero, manteniéndose él como jefe del ejército mexicano. Y por supuesto, aprovechando estas intrigas políticas en la capital de la República, los inmigrantes estadounidenses tejanos se pusieron en pie de guerra y pidieron que se les concediera la independencia. Es así como se inició la Guerra de Independencia de Texas, en donde Santana se adentra en territorio enemigo en persecución de los combatientes tejanos. Pero estos, conscientes de la debilidad del rival, se reagruparon y sorprenden al ejército de Santana en la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. Es así como el general Santana, ya apresado, se vio obligado a firmar el Tratado de Velasco, que reconocía la independencia de este territorio, o sea, la separación de Texas de Coahuila.
Entonces, el gobierno de México nunca reconoció este tratado y mantuvo la lucha por recuperar Texas, hasta que en diciembre de 1845 el territorio fue incorporado, perdón, de manera definitiva a Estados Unidos, alcanzando con esto el objetivo que perseguían desde 1825, cuando envió numerosas ofertas a México para su compra, que fueron, por supuesto, rechazadas de manera tajante por México. O sea, no era la primera vez que Estados Unidos ya había intentado quedarse con Texas. Pero lejos de quedar satisfechos, creó en este país una mayor ambición por apropiarse de más territorio mexicano. Y obvio no estaban dispuestos a conformarse solo con Texas. Poco tiempo después, la administración estadounidense se dispuso a adquirir Nuevo México y Alta California. Otra vez las autoridades federales mexicanas obviamente se negaron una vez más a vender su territorio a los estadounidenses, decisión que colocó al país en un punto de no retorno hacia la guerra. Claro, porque esta es la mejor manera de tener y conseguir lo que quieres. Es sarcasmo, obviamente. A finales de 1845, el presidente estadounidense James Polk, que era bélico, militarista y ambicioso, envió un pequeño contingente al mando del general de división Zachary Taylor. Recuerda este nombre, a una zona de disputa en el territorio que se extendía entre el río Nueces y Río Grande. Este general, con órdenes del presidente, llegó en marzo de 1846 y a finales de abril estallaron las primeras peleas de unidades mexicanas. Fue entonces cuando el presidente James Polk solicitó al Congreso la declaración de guerra, que este ratificó el día 13 de mayo de 1846. La guerra México-Estados Unidos había comenzado. La guerra duraría aproximadamente 15 meses y aunque la resistencia mexicana fue muy valiente en la mayoría de los enfrentamientos, lo cierto es que las victorias norteamericanas fueron casi sin interrupciones hasta el final. El ejército mexicano estaba bastante débil cuando los Estados Unidos atacaron, y esto quedó demostrado en los campos de batalla. La estrategia de Estados Unidos a nivel militar se basó básicamente en atacar en diversos frentes. La República de México no estaba preparada para la guerra y sus pobres fuerzas armadas no podían repeler todos los avances. El caos fue tal que las autoridades mexicanas se vieron obligadas a llamar de nuevo al general Santana, que se encontraba exiliado en Cuba desde la independencia de Texas, para que pudiera dirigir las fuerzas. El ejército de Estados Unidos lanzó 3 operaciones principales sobre la Alta California, Nuevo México y continuando la ruta de Texas hacia la Ciudad de México, apoyadas por 2 campañas navales que se encargaron de tomar primero los puertos de Alta California y tiempo más tarde el puerto de Veracruz. Esta última tuvo como consecuencia la caída de la capital y la derrota final del país mexicano. El primer enfrentamiento de la guerra fue el 8 de mayo, cuando las tropas del general Taylor se enfrentaron a las del general mexicano Mariano Arista en la batalla de Palo Alto. Pero en este enfrentamiento los mexicanos se retiraron del campo de batalla y la victoria estadounidense se debió básicamente a que su despliegue artillero pues fue mayor. Con este enfrentamiento, Taylor expulsó a los mexicanos del territorio disputado y tomó la ciudad de Matamoros. A partir de aquí, esperó refuerzos para continuar las operaciones en suelo oficial mexicano. En junio, los mexicanos se enfrentaron a otro problema en el territorio de Alta California, ya que comenzó una rebelión contra el poder central. La rebelión de California fue iniciada por el topógrafo John Fremont, que adoptó la batalla y tomó la bandera con el oso y la estrella roja para el nuevo estado independiente. El ejército mexicano estaba poco preparado para la lucha, como en la mayoría de las batallas
batallas que vamos a ver, y aunque lograron retrasar la pérdida del territorio, los estadounidenses lograron una victoria tras otra. El 2 de agosto también se inició la campaña contra el territorio de Nuevo México, dirigido por el coronel de dragones Esteban Kearny, que con un ejército de 1,700 hombres logró tomar Las Vegas, San Miguel y Santa Fe en una misma semana. Tanto en California como en Nuevo México, los comandantes mexicanos no pudieron hacer nada más que huir, aunque soldados y civiles que quedaron atrás organizaron una defensiva desesperada por detener el avance estadounidense. En Alta California, esta resistencia se llevó a cabo en forma de guerra de guerrillas hasta el 13 de enero de 1847, cuando fueron finalmente sometidos. En marzo de 1847, la Armada tomó el puerto de Veracruz, donde desembarcaron nuevas tropas que debían avanzar directamente sobre la Ciudad de México. Este nuevo ejército llegó por mar y estaba dirigido por el general de división Scott, y a mediados de abril Scott se enfrentó al ejército de Santana en Cerro Gordo. Pero nuevamente los mexicanos se vieron incapaces de inmovilizar a sus enemigos para que no salieran de las zonas de desembarco. Los estadounidenses tuvieron graves problemas con las guerrillas que se organizaron por el territorio y no pararon de hostigarles en su avance. Sin embargo, entre el 19 y 20 de agosto, Scott se volvió a enfrentar a Santana en la batalla de Churubusco. En 2 días de enfrentamiento, los asaltos estadounidenses contra la posición del general mexicano hicieron que sus tropas se derrumbaran. El ataque frontal norteamericano dejó acorralados a muchos soldados, incluso a los desertores del ejército estadounidense, principalmente inmigrantes irlandeses y alemanes del famoso batallón de San Patricio, que si no sabes quiénes sean, te platico. Era un grupo de combatientes recordados como héroes en México y traidores en Estados Unidos, que fueron inmigrantes, como mencioné, irlandeses y alemanes que abandonaron el ejército estadounidense desde los primeros encuentros bélicos y que se pasaron al lado mexicano. ¿Y por qué hicieron este cambio? Bueno, primero porque ellos eran usados como carne de cañón por los estadounidenses, y también porque vieron la injusticia que que se estaba haciendo hacia los mexicanos, y esto les recordaba lo que ellos habían pasado en su propio país, o sea, Irlanda, frente a los ingleses. Entonces fueron leales a sí mismos. Al final, un gran número de estos combatientes fueron apresados por los estadounidenses, azotados y ahorcados en diversos grupos, pero en la actualidad, en la Plaza de San Jacinto, un jardín ubicado en el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México, existe un monumento de tributo a estos hombres valientes del batallón irlandés. Y la batalla de Chapultepec fue el último intento desesperado de Santana de acabar con los estadounidenses. Entre el 12 y el 14 de septiembre de 1847, las tropas de Scott asaltaron la fortaleza con la ayuda de un importante despliegue artillero y un asalto a las murallas. El 13 de septiembre, el Ejército del Norte comienza su avance en el Cerro de Chapultepec. En la subida había alrededor de 600 soldados mexicanos, y en el castillo aproximadamente 250 hombres estaban al mando del general Nicolás Bravo, además de 50 cadetes del colegio militar, a los cuales se les dio la orden de no combatir. Entre ellos estaban también el futuro general conservador Miguel Miramón, quien fue uno de los personajes que se unió a Maximiliano de Habsburgo, pero esa es otra historia. Igual les dejo por aquí el video por si quieren ir a verlo.
Pese a la férrea resistencia de los soldados mexicanos y la lluvia de fuego bajo la que se vieron los soldados estadounidenses, no se detuvo el avance y la superioridad numérica fue crucial para que a las 9:30 de la mañana llegaran al castillo, donde comenzó una lucha feroz cuerpo a cuerpo. Fue entonces cuando, desobedeciendo la orden de su superior, los 6 niños héroes decidieron empuñar sus armas y unirse a la batalla, constituyendo la última línea de defensa del castillo. Se tiene registro que 6 de ellos perdieron la vida: Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Juan Escutia. De este último cuenta la leyenda que se arrojó al vacío envuelto en la bandera mexicana para evitar que cayera en manos de enemigos. Los niños héroes sí existieron y no estaban borrachos ni castigados como algunos dicen, y sí perdieron la vida en batalla. Sin embargo, no fueron los únicos que perdieron esta batalla y que fallecieron. Casi todo el batallón de San Blas perdió la vida al tratar de detener el ascenso del ejército norteamericano. Una vez finalizada la hostilidad, las fuerzas estadounidenses ocuparon el territorio hasta que las nuevas autoridades mexicanas lograron firmar la paz. Definitivamente el general Antonio López de Santana abandonó el país de nuevo y se dirigió hacia Guatemala. La ocupación estadounidense de México se alargó hasta 1848 y las condiciones para la paz fueron nefastas para el país mexicano. Todo esto se vio reflejado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 25 de marzo de ese mismo año, además de abrir una gran brecha en las políticas mexicanas que llevó a un nuevo periodo de inestabilidad y que el país pues debía ceder a Estados Unidos de manera definitiva, Alta California, Nuevo México, y reconocer de una vez por todas a Texas como parte de este. Y así es como la República Mexicana perdió aproximadamente el 55% de su territorio, estableciendo las fronteras que todavía hoy en día siguen vigentes. Y en las últimas cláusulas del Tratado de Estados Unidos se comprometió a pagar 15 millones de dólares por los territorios cedidos, además de una compensación a los ciudadanos mexicanos de 5 millones de pesos. ¿Y cuáles fueron algunas de las causas de la derrota de México? Bueno, por ejemplo, la mayor población de Estados Unidos, ya que en esa época el país estaba abierto a la inmigración. En cambio, México, su nivel de población permaneció estático debido a los años que duró la Guerra de Independencia. Además, que Estados Unidos tuvo un periodo de paz y estabilidad política que duraron muchos años, y en México los conflictos internos políticos fueron constantes. Obviamente también la superioridad de armamento estadounidense y también la desproporción naval. Mientras México solo tenía 15 embarcaciones de guerra, Estados Unidos poseía alrededor de 100. Esto permitió apoderarse de las aduanas y frenar el comercio marítimo internacional de México, además de desembarcar hombres en cualquier punto de la República Mexicana a su conveniencia. ¿Y qué pensaban los estadounidenses de esa época sobre esta guerra y apropiación de territorio mexicano? Bueno, la verdad es que estaba dividido y la guerra era un tema partidario. La mayoría de los Whigs en el norte y el sur del país se oponían a la guerra, pero los demócratas del sur apoyaban la guerra con la esperanza de añadir territorio al sur, el cual sería territorio donde la esclavitud sería legal. Pero personajes como Frederick Douglass, que era un poderoso antiesclavista afroamericano, se opuso a la guerra en contra de México. También Joshua Diddings dirigió un grupo de protestantes en Washington, D.C., donde llamó a la guerra en contra de México como una guerra agresiva
impía e injusta y votó en contra de suplementar soldados y armamento. Y llegamos al final de este video, espero que te haya gustado y creo que es un tema de mucha reflexión sobre los errores que hemos cometido como humanidad en la historia y sobre todo que este tipo de sucesos no se pueden volver a repetir en ninguna parte del mundo. No sé con qué te quedas tú de esta etapa de la historia, déjame en los comentarios, me gustaría mucho leerte. Y pues nada, te deseo que tengas un excelente día donde quiera que te encuentres, te mando muchos saludos, bye.